general o sencillo, por así decirlo, pero forma parte del programa, ¿sí?, de estudio que tenemos que respetar para el curso de Derecho Mercantil 1. Me siento emocionado de poder iniciar posterior a esta clase ya a lo objetivo y medular del curso, que serían los contratos típicos mercantiles, contratos atípicos y también lo que es las sociedades de tipo mercantil, ¿verdad?, que es la estructura principal que debemos conocer en el mundo del derecho mercantil, ¿verdad? Para el primer parcial evaluamos quién era el comerciante, quiénes eran sus auxiliares de comercio. eh, Vimos todas las figuras de auxiliares de comercio que giran alrededor del Código de Comercio, ¿sí? Pero poco a poco nos vamos a ir preparando para conocer los contratos típicos mercantiles, ¿verdad? Y las sociedades de tipo mercantil, que son los dos temas más relevantes y más importantes previos a que ustedes inicien su Derecho Mercantil 2, ¿verdad? Y su procesal mercantil. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante bonito para mí, en virtud de que pues, es algo con lo que lidiamos todos los guatemaltecos, ¿verdad? Eh, Todos los días, y es el consumidor, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a hablar sobre el consumidor desde la perspectiva de la ley, ¿sí?, que nos faculta, ¿sí?, para que podamos identificar los tipos, ¿sí?, de derechos que tenemos como consumidores, cuáles son las líneas de acción, cuál es una institución gubernamental que sirve para que nosotros podamos ejecutar estos derechos básicos del consumidor. Cuando hablamos del consumidor y cuando hablamos de los derechos del consumidor, a todos se les va a venir a la mente la DIACO, ¿verdad? Y pues hoy vamos a ver que la DIACO funciona a raíz de un decreto legislativo, ¿verdad? Y funciona a raíz de un reglamento, ¿verdad? También funciona, ¿sí?, por una institución gubernamental que tiene presupuesto asignado por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Así que las primeras líneas de acción que vamos a ver en cuanto a los derechos básicos del consumidor serían las siguientes. Tenemos 5 derechos principales, ¿verdad?, que tenemos como consumidores, ¿verdad?, o como las personas que contratamos bienes y servicios en el ámbito de una contratación y un giro mercantil, ¿sí?, en el ámbito de el giro de negociaciones y transacciones que se hacen a diario en el territorio guatemalteco. Entonces, como derechos básicos del consumidor tenemos el derecho a elegir, ¿sí?, tenemos el derecho a la seguridad y calidad, derecho a no ser discriminado y derecho a la compensación, ¿sí? Tenemos derecho a la protección también, que es muy importante, y son los 5 derechos que vamos a empezar a desarrollar como derechos básicos del consumidor, ¿sí?, para ir haciendo una introducción y para poder aterrizar en lo que es la dirección que protege al consumidor y al usuario y la ley que protege desde el ámbito de la normativa de los decretos legislativos a los consumidores finales o los usuarios de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de derechos básicos del consumidor, hablamos de todas las personas que adquieren un producto o un servicio, ¿sí?, y que esperan recibir a cambio de una empresa, ¿sí?, mercantil, ya sea una persona individual o una persona colectiva, ¿sí?, el producto que ofrece, ¿verdad? ¿Qué recibimos nosotros a cambio? El bien o servicio esperado ofrecido por medio de las empresas mercantiles. Entonces, derechos básicos del consumidor: derecho a elegir, derecho a la seguridad y calidad, no ser discriminado, compensación y a la protección. Cuando hablamos de derecho a elegir, ¿sí?, hablamos que ninguna persona puede presionarte o condicionarte a que compres algo que no quieres, ¿verdad? Ni tampoco a exigirte que des anticipos sin que antes hayas firmado un contrato, ¿sí? Tú puedes decidir qué producto o servicios comprar, ¿sí? Este es un principio, ¿sí?, de la ley de protección al consumidor y usuario, ¿verdad?, que es un decreto legislativo aprobado por el Congreso de la República. ¿Sí? Nosotros como consumidores tenemos derecho a elegir libremente cuál va a ser el producto que nosotros vamos a elegir, ¿verdad? Esto sucede mucho en la contratación de tarjetas de crédito, ¿verdad? Cuando nosotros somos usuarios de los créditos que ofrecen los bancos, muchas veces nosotros solicitamos una tarjeta de crédito, ya sea internacional, oro o platino, ¿verdad?, según nuestros ingresos. El banco, ¿sí?, hace un estudio y nos envía la tarjeta que ellos quieran o que para ellos consideren que es la más adecuada, ¿verdad? Eso pasa mucho en la contratación de productos para entidades bancarias.
Muchas veces vamos a solicitar una tarjeta de crédito Black, ¿verdad? Porque creemos que podemos aplicarla y nos mandan una internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El banco elige qué producto nosotros vamos a utilizar, no es el que nosotros queríamos originalmente. Entonces ellos violentan un poco el derecho a elegir, ¿verdad? Una persona no puede, ¿verdad?, elegir libremente, ¿sí?, qué producto o servicio quiere comprar. Derecho a elegir, ¿sí? Tenemos el derecho a la seguridad y calidad, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos un producto en materia de seguridad y calidad, los bienes y servicios que ofrece el mercado deben cumplir con ciertas normas, ¿sí?, y disposiciones oficiales. El uso recomendado de los productos debe estar explicado claramente en un instructivo, así como las advertencias necesarias, ¿verdad? Cuando nosotros somos usuarios en muchos productos, sucede mucho, por ejemplo, en las cadenas alimenticias, ¿sí?, en supermercados de cadenas alimenticias, que ofrecen al público sus productos, ¿verdad? Cuando esto sucede, ¿sí?, los supermercados deben de tener una detallada explicación de cada uno de los bienes y servicios que tienen a la venta, ¿verdad? Deben tener un control estricto en la calidad en cuanto a la vigencia o si se encuentran vencidos los productos. Notificarle al consumidor si un lote de productos se encuentra en oferta porque está próximo a vencer, ¿verdad? Eso es un derecho a la seguridad, a la calidad que tenemos como usuarios, como personas que compramos un bien y un servicio de parte de una empresa mercantil o una sociedad colectiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el uso recomendado de los productos debe estar claramente en el instructivo, ¿verdad?, así como las advertencias necesarias, ¿sí? Tienen responsabilidad las empresas de cadenas alimenticias de poder demostrarle al cliente de una forma clara y precisa si el producto está próximo a vencer o no, ¿verdad? Lo cual a veces es muy común, ¿verdad? Las empresas de supermercados tienen muchas denuncias ante la DIACO porque alteran la vigencia de los productos con tal de venderlos, lo cual se reproduce en enfermedades, ¿verdad?, para los usuarios finales. Entonces, tenemos el derecho a elegir, ¿verdad? Tenemos el derecho a la seguridad y calidad, tenemos el derecho a no ser discriminado, ¿sí? No te pueden negar un producto o servicio, ¿sí?, que quieras contratar o comprar. Tampoco te pueden discriminar o tratar, ¿sí?, por tu raza, por tu religión, género, situación económica, nacionalidad, orientación sexual y por alguna discapacidad física o cualquier otro motivo similar. Por ejemplo, yo hace muchos años quise comprar un apartamento, ¿verdad? Y quise comprar un apartamento en una constructora que se dedicaba a construir apartamentos de lujo, ¿verdad? Entonces, desde que ingresé por mi juventud, fui cuestionado, ¿verdad? Fui cuestionado en cuanto a cuál era mi presupuesto, en cuanto a si existía una garantía que pudiera mantener el financiamiento del bien inmueble que quería comprar. Y en ese momento me sentí discriminado porque por razones de edad, ¿verdad?, y de situación económica, esta empresa dedicada a construcción creía que yo no tenía la capacidad para comprar un apartamento como esos. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas de tipo mercantil o sociedades colectivas tienen la obligación, ¿sí?, de en ningún momento negarle o discriminarle al momento de querer adquirir un producto, ¿sí? Lo cual sucede con muchas marcas actualmente, ¿verdad?, en Guatemala, que se dedican a la venta exclusiva de productos de alta categoría o de alto nivel de precio, ¿verdad? Entonces, como consumidores tenemos varios derechos. Tenemos el derecho a elegir, el derecho a la seguridad y calidad, el derecho a no ser discriminado, ¿verdad?, y tenemos el derecho a la compensación. Eso es muy importante. La ley de protección al consumidor tiene un derecho que es el derecho a la compensación. En la próxima clase vamos a desarrollar todo el articulado, ¿sí?, del decreto legislativo, ¿sí?, para conocer nuestros derechos como consumidores, pero en esta primera clase estamos viendo de forma general los derechos que tenemos y algunas generalidades, ¿verdad? Uno es el derecho a la compensación, ¿sí? Se habla, ¿verdad?, que si un prestador de servicios o un proveedor te vende un producto de mala calidad que no cumple con las normas oficiales, tienes el derecho como consumidor a pedir que te devuelvan tu dinero o te repongan el artículo que compraste, junto con una bonificación del precio que se pagó. ¿Sí? De igual forma, te deben bonificar el servicio que te han brindado, ¿sí?, si este fue deficiente, cosa que se ve mucho en las cadenas de restaurantes de comida rápida. A todos nos ha sucedido, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que a todos hemos recibido alguna cortesía por parte de una de las cadenas de alimenticia más grandes del mundo, ¿verdad? McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza,
Cuando nosotros reclamamos, ¿verdad?, que el servicio que nosotros pedimos no fue de calidad, no llegó completo, llegó vencido, con mal sabor. Las cadenas de alimentos, como son cadenas mundiales, ¿sí? En Guatemala eso no se respeta, pero las cadenas mundiales sí lo respetan mucho, sin importar el país en el que estén, ¿verdad? Son empresas que se dedican a la compensación, ¿verdad?, o bonificación por el hecho de haber brindado un mal servicio en cuanto al producto que ofrecen, ¿sí? Si sufriste algún daño o perjuicio, tienes derecho a ser indemnizado, ¿verdad? Eso es un principio de los derechos de la protección al consumidor. En Guatemala estamos muy atrasados en cuanto a este tipo de derechos, pero en otros países como Estados Unidos se pueden iniciar demandas, ¿verdad?, civiles y de daños y perjuicios por haber adquirido un producto que causó un detrimento o un daño o perjuicio en el contrato. Bien, esto nos lleva a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, ¿sí? ¿Cuál es esa ley? Entonces, como ficha técnica, ¿verdad? El día de hoy no les avisé, pero si la pueden adquirir, es de mucha importancia, porque esta ley se la van a preguntar el día de su privado. En el ámbito de derecho mercantil, cuando ustedes se sometan a un examen privado, se darán cuenta que la rama del derecho mercantil es una de las ramas del derecho que tiene más leyes conexas, ¿sí? Es decir, leyes especiales que se relacionan con el derecho mercantil. La Ley de Protección al Consumidor y Usuario es una de ellas, ¿sí? El decreto número 6-2003, ¿sí?, emitido por el Congreso de la República, fue publicado en el Diario Centroamérica el 11 de marzo del año 2003, ¿sí? Entra en vigencia el 26 de marzo del 2003, y el objeto de esta ley es la de promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios. Por favor, compañeros, si pueden bloquear sus micrófonos para que no escuchemos interrupciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra ley de protección al consumidor como una ley conexa, ¿sí?, y una ley especial del derecho mercantil? En la primera hoja de la pasta vamos a colocar decreto número 6-2003, vamos a colocar que fue publicado el 11 de marzo del 2003, entra en vigencia el 26 de marzo del 2003, ¿sí?, y el objeto de la ley. ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? En las primeras pastas de nuestras leyes, porque cuando estamos en un examen privado, todas las leyes que ustedes utilicen desde ahora hasta el día que se examinen o se evalúen en su privado, tienen que ser las mismas leyes con las que ustedes entren a su examen, ¿sí? No esperen hasta empezar a estudiar su examen para empezar a marcar sus leyes. ¿Qué sucede si ustedes tienen las fichas técnicas de cada ley, ¿sí?, con la cual se van a evaluar? Al abrir la primera pasta, inmediatamente el evaluador o el examinador se da cuenta que ustedes sí estudiaron esa ley especial, que sí la conocen, ¿sí?, y que sin duda van a tener una buena respuesta en esa ley. Aparte que es más fácil encontrar las fichas técnicas para empezar a conocer desde qué año el Estado de Guatemala empieza con una normativa dirigida a la protección del consumidor. Una normativa dirigida a la ley de protección al consumidor tardía, incompleta, que no está integrada funcionalmente, pero que la tenemos hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el objeto de promover y divulgar la ley de protección al consumidor según el decreto número 6-2003? Bueno, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, ¿verdad?, como la conocemos todos al día de hoy, tenemos que saber que es una institución, ¿sí?, que depende del Ministerio de Economía, es una dirección del Ministerio de Economía, no es una institución que tiene algunas funciones de autonomía, pero que depende del Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces es una dirección de atención al consumidor, DIACO. Fue creada por dependencia del Ministerio de Economía según el acuerdo gubernativo 425-95, lo cual también debe formar parte de su ficha técnica, ¿sí?, de fecha 4 de septiembre de 1995, ¿sí? Actualmente la DIACO tiene la responsabilidad de defender los derechos de los consumidores y usuarios. B. Por ser un país que está muy atrasado en el ámbito del derecho mercantil, al día de hoy, ¿sí?, a partir de la última renuncia del último director de la DIACO, Guatemala aún no ha hecho un nombramiento oficial de un director de la DIACO, lo cual deja en vulnerabilidad a todas las personas que presentan sus quejas o sus mal llamadas denuncias, ¿verdad? Porque lo que se presenta en la DIACO es una queja, ¿sí?, que puede traer consigo sanciones para una empresa de tipo mercantil. Entonces, según el acuerdo 425-95 de fecha 4 de septiembre de 1995, ¿sí?, la DIACO tiene desde esa fecha la responsabilidad de defender los derechos de los consumidores, que es importante para el análisis de la DIACO y de la Ley de Protección al Consumidor, que el decreto legislativo fue promovido en el 2003,
¿sí? ¿Y qué sucede? Una vez creada la ley, ¿sí? La DIACO es fortalecida en cuanto a la ley que tiene como base, ¿sí? Pero hasta el día de hoy todavía es necesaria que se cree una normativa complementaria. ¿Por qué? Porque la ley de protección al consumidor es muy débil en cuanto a su poder coercitivo o en cuanto a las sanciones que pueden aplicarse para las empresas de tipo mercantil, pequeños empresarios, comerciantes individuales, colectivos, lo cual provoca mucho problema y una desprotección del consumidor ante la empresa que realiza la prestación del servicio. Eso es importante para la ley de protección al consumidor, ¿sí? ¿Cuándo fue publicado? ¿Sí? ¿Cuál es el número del decreto? ¿Cuándo entró en vigencia? ¿Sí? Y el acuerdo gubernativo también, que crea la Dirección de Atención a la Asistencia al Consumidor. Cosas importantes que tienen que ver y que tienen que empezar a entender. ¿Por qué el acuerdo que crea la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor es un acuerdo gubernativo? ¿Por qué? Porque es emitido por el Ejecutivo, ¿verdad? Por un ministerio. Ahora, el decreto legislativo número 6-2003 fue emitido por el organismo legislativo, por el Congreso. Uno es llamado decreto legislativo y otro es llamado acuerdo gubernativo, ¿sí? Entonces, compañeros, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el acuerdo gubernativo, ¿sí? Y el decreto legislativo que crea los derechos de la protección al consumidor y al usuario? La respuesta será, bueno, el decreto legislativo es creado por el Congreso de la República para que nazca la vida jurídica de una ley de observancia obligatoria. Y el acuerdo gubernativo es creado por el Ministerio de Economía, ¿sí? Del organismo ejecutivo. Muy bien. ¿Qué es la DIACO? ¿Sí? Datos generales y datos preliminares de atención y asistencia al consumidor. DIACO, ¿sí? Recibió 23.653 quejas, ¿sí? La DIACO recibe quejas, no denuncias. Esa es otra pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué tipo de acción recibe bilateralmente la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor? Quejas, ¿verdad? La DIACO no recibe denuncias, recibe quejas. Recibió 23.653 quejas de los consumidores, ¿sí? Lo cual representa el 300% más respecto a lo que recibieron en el 2019. ¿Qué es lo que sucede? La gente está teniendo más cultura de denuncia, ¿sí? O las empresas de tipo mercantil, comerciantes individuales o comerciantes colectivos, están vendiendo cada vez menos calidad en sus servicios y productos. Ahora, datos preliminares. En el 2020, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, recibió 23.653. ¿Qué es importante en cuanto a esto? Aquí tenemos una subcategoría y de cuáles son los rangos que más denuncias reciben, ¿sí? Cuando hablamos de canasta básica, productos, ¿sí? Alimenticios y de necesidades principales, tenemos 3.700 denuncias, ¿sí? Uno de los rubros que más denuncias recibió. Colegios y universidades, 2.244 denuncias, ¿verdad? Una de las categorías que más denuncias recibe. Energía eléctrica, por ejemplo. Escuelas, institutos es muy bajo, ¿verdad? Pero también tenemos al comercio en general, 5.268. Bancos, 1.044 quejas presentadas, perdón si por ahí se me fueron denuncias. Bancos, 1.044 quejas presentadas ante la DIACO, ¿sí? Aseguradoras, 87. Inmobiliarias, 451. Telefonía celular. Si se dan cuenta, la mayoría de quejas presentadas ante la DIACO son en esos artículos o de uso diario, ¿verdad? O aquellos servicios que sirven para la educación y para la salud. Esos son los rubros que más número elevado de denuncias tienen, ¿verdad? Tenemos la telefonía celular con 2.731, ¿verdad? Lo que más utilizamos es el teléfono, entonces vamos a esperar un servicio de calidad, ¿verdad? Tenemos también las tarjetas de crédito, 269 denuncias por tarjetas de crédito, restaurantes, 310, farmacias, almacenes. Entonces, aquí tienen ustedes los rubros, ¿verdad? De cuáles son, ¿sí?, las categorías que más quejas reciben ante la DIACO. Las quejas, por supuesto, tienen su trámite, ¿verdad? Y la dirección tiene que dar un acompañamiento al usuario, ¿sí?, o al consumidor. Y si producto de esta investigación se logra comprobar
que la queja es verídica o que tiene sustento y fundamento para ser sancionada la empresa mercantil, debe hacerlo. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la DIACO? ¿Sí? Tenemos una dirección que pertenece al Ministerio de Economía, que ayuda al consumidor y al usuario, ¿sí? Pero creamos una institución que no tiene herramientas coercitivas o punitivas para castigar a las empresas de tipo mercantil, a los comerciantes individuales o sociedades de tipo mercantil colectivas. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Actualmente en el país no se ha logrado fortalecer las instituciones que tienen relación en cuanto a la defensa del consumidor. Caso contrario con Estados Unidos, ¿verdad? Que están súper fortalecidas y que anualmente provocan indemnizaciones millonarias, ¿sí? Para esos reclamos de daños y perjuicios por parte de las empresas de tipo mercantil, ¿sí? Uno de los retos más importantes es la creación de una procuraduría específica del tema. Cuando hablamos de una procuraduría, estamos hablando de una institución autónoma, ¿sí? Que reciba fondos estatales, pero que no sea nombrado por un ejecutivo o un presidente, ¿verdad? Que tenga fines de autonomía. ¿Por qué la autonomía es importante para la DIACO? Bueno, principalmente porque la autonomía a mí me brinda la capacidad de no depender de nadie, ¿sí? Poder actuar de forma liberal, de una forma positiva que me permita castigar a empresas de tipo mercantil. Entonces, en virtud que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, ¿sí?, cuenta con un presupuesto que también es insuficiente, ¿sí?, pero el presupuesto asignado a la DIACO es insuficiente porque no muestra resultados, ¿sí?, que conlleven una efectiva protección al consumidor, ¿sí?, lo cual es un paraíso para las empresas de tipo mercantil que brindan servicios ineficientes, ¿verdad?, como los servicios de telefonía. Los servicios de telefonía a veces son ineficientes, los servicios bancarios a veces son ineficientes, ¿verdad? Y lo pueden hacer con toda libertad sin temor a que tengan una sanción que económicamente sea deficiente para sus ingresos, ¿sí? Además, se necesita una mayor coercitividad en las normas que permitan sancionar. Si una norma no es coercitiva, si se crea una norma que no tiene la capacidad de sancionar, es una norma que no tiene mayor sustento legal ni valor, como no es la ley de protección al consumidor en Guatemala. Tiene aquel elemento coercitivo, entonces las empresas fácilmente pueden hacer lo que quieran o lo que se les ocurra con el consumidor final. Ante la DIACO, ¿sí? En un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿sí?, se debe presentar ante la DIACO la copia de los documentos que acrediten la compra de un bien o la prestación de un servicio reclamado, ¿sí? Para empezar, la copia elegible de un documento de identificación personal, ¿sí? En caso de la compra de un bien, cuando se refiere al reclamo por garantía, cambio de producto, reparación gratuita o devolución de lo pagado, ¿sí?, se debe adjuntar el documento personal de identificación con el cual se realizó la compra, ¿sí? ¿Qué se adjunta? El documento personal de identificación, copia legible de la factura o recibo de compra, ¿sí? No tienen que pedir el original, ¿sí?, no es necesario. Y también se tiene que adjuntar la copia legible del certificado de garantía, ¿sí? Todas las empresas de tipo mercantil o sociedades colectivas, ¿sí?, mundialmente reconocidas y que tienen prestigio o años de estar en el mercado, gozan de certificados de garantía. Eso quiere decir que las empresas compran un seguro que les permite poder certificar una garantía, es decir, el cambio del aparato o del producto en caso de que tuviera algún desperfecto mecánico, ¿verdad?, o un desperfecto en su calidad, en el tipo de producto que se elige. Entonces, cuando vayamos a hacer una compra, veamos que sea una empresa que pueda otorgar un servicio certificado de garantía, ¿sí? Y sobre todo, el certificado de garantía puede ser ejecutado en Guatemala, porque hay productos que vienen con certificado de garantía, pero que en Guatemala no pueden ser ejecutados de una forma correcta, ¿sí? Copia legible de la factura o recibo de compra, ¿sí? En caso de prestación de un servicio, deberá de presentar lo siguiente, ¿verdad? Copia legible del contrato de adhesión, si lo tuviera, ¿sí?, porque se me prestó un servicio, o copia legible de facturas o de los recibos de pago. Y ahora, un tema que es central y modular para todos nosotros, ¿no?, la publicidad engañosa, que es uno de los rubros que son más presentados como queja ante la DIACO, ¿sí? La relación de publicidad engañosa y o exhibición de precios, ¿sí? Cuando uno presenta una queja ante la DIACO, uno tiene que presentar el anuncio publicitario, volante u otro, ¿verdad? Puede ser una fotocopia, una fotografía y la fotocopia, ¿verdad? Pero la publicidad engañosa por sí sola, con demostrar por medio del anuncio publicitario o un volante,
es suficiente como para que la DIACO pruebe que existe una publicidad engañosa en cuanto al precio que se oferta finalmente, ¿verdad? Observaciones importantes para las quejas que presentan ante la DIACO: la documentación que acredita la queja deberá estar a nombre de la persona que interpone, ¿verdad? No puedo presentar una documentación que acredita que contraté un servicio si está a nombre de otra persona, ¿verdad? Como abogados y notarios sabemos que estos servicios gozan de un principio de individualidad, ¿sí? De la contratación de servicio. Yo como persona individual tengo que tener una contratación de servicio a mi nombre. De otra forma no surtirá efecto la queja. Si la factura que presenta estuviera a nombre de un comerciante individual o una sociedad mercantil, además de presentarlo, tendrá que presentar copia legible de la patente de comercio de empresa o de la patente de comercio de sociedad. ¿Sí? Sí, sí, obviamente, me preguntarán algunos, ¿cómo puedo obtener una patente de comercio o una patente de comercio de sociedad? Y todos los comercios tienen que tener a la vista, por ley, sus patentes de comercio de sociedad o patentes de comercio de empresa. ¿Sí? Otra cosa, si la persona que está presentando la queja es una empresa mercantil individual, ¿sí? El elemento con el cual acredita su representación es la patente de comercio y sociedad, ¿verdad? O comercio de empresa, ¿verdad? Para acreditar que sí se ejerce una correcta representación en cuanto a lo mercantil de una empresa individual, ¿sí? Si ingresa la queja vía internet, el call center se requiere de un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿sí? Para que se representen todos los requisitos anteriores, ¿sí? Fuera de ese plazo se le da el trámite que corresponde, ¿verdad? Es decir, se rechaza la queja, ¿sí? Si no se presenta la factura, ¿qué puedo hacer? También puedo juntar un desplegado electrónico, ¿sí? Emitido por el registro mercantil. Fundamento legal: en el artículo 36 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario están los artículos que dan el trámite para presentar una queja ante la dirección de la DIACO. Cosas importantes de la DIACO: lo de la protección al consumidor. Guatemala no tiene una procuraduría específica, se dedica a proteger los derechos de los consumidores. Segundo, la ley creada bajo el decreto legislativo, número 6/2003 es débil, no carece de un poder coercitivo, un poder que pueda sancionar a las empresas. Es por eso que las empresas no le tienen temor a este decreto legislativo. Debe ser modificado por el Congreso de la República y imponer multas que vayan acorde a los hechos cometidos. Y finalmente, algo importante para que ustedes puedan identificar muy bien el tema del consumidor o los derechos del consumidor: no se presentan denuncias, se presentan quejas. Y finalmente, ¿existen delitos? ¿Sí? ¿O qué es lo que existe? Me gustaría que alguien me habilite el micrófono y me diga, mire, sí existen delitos o no existen delitos por esto. Licenciado, ¿puede hacer delito en el tema de estafa o...? Por supuesto, a eso es a lo que voy. Cuando ustedes tengan, ¿sí?, quieran tomar acciones en contra de una empresa mercantil o una sociedad colectiva, deben primero presentar su queja ante la DIACO, ¿sí? Su queja ante la DIACO, ¿sí? No son delitos. Si leen la Ley de Protección al Consumidor, habla sobre disposiciones especiales que se activan por medio de una queja, ¿sí? Pero estas quejas, ¿sí?, que son disposiciones especiales activadas por medio de un proceso administrativo a DIACO, ¿sí?, pueden también ser considerados como delitos. Entonces podemos activar por medio de ambas vías, ¿sí? Una queja ante la DIACO y un delito ante el Ministerio Público. Tema sencillo, pero en la práctica sucede más de lo que pensamos, ¿sí? Las quejas ante la DIACO en la práctica son muy consultadas hacia los abogados y notarios. Así que, como abogados y notarios, como buenos encarnistas, toda esta clase o toda la información de la Ley de Protección al Consumidor, ¿sí?, debe ser cobrada en una consulta o auxiliar a la persona a presentar una queja, ¿verdad? La queja se presenta ahora digitalmente, ¿verdad?, por medio de un link en la página de la DIACO, y pues forma parte de los servicios que nosotros podemos brindar como abogados y notarios. Aunque no lo crean, en la vida real sí sucede, ¿verdad? Cuando ustedes se gradúan de abogados y notarios, su mamá, su abuela o sus hermanas se van a encargar de contarle a toda la colonia, van a empezarse a relacionar en el mundo del derecho, y las personas literalmente en una profesión muy bendecida les llegan a tocar a la puerta, ¿sí?, para consultarles sus servicios jurídicos, ¿verdad?
Entonces, es cuestión nuestra como abogados y notarios valorar cada una de la información que nosotros vendemos posteriormente como servicios jurídicos, ¿sí? Para que la bendición sea la profesión bendecida, ¿sí? Así que una buena práctica de un abogado notario es que todo conocimiento adquirido lleva el cobro de una consulta o el cobro por una diligencia tan sencilla como presentar una queja ante la DIACO. Entonces, otras profesiones lo hacen, ¿verdad? Los médicos, eh, los doctores lo hacen, ¿verdad? Cobran su consulta, cobran sus diligencias y pues eso hace que la profesión del abogado y notario sea una de las más bendecidas que existen. Entonces, eso es todo por hoy, los voy a dejar descansar. Sé que tuvieron 2 clases el día de hoy. Pues agradezco a Dios poder estar con ustedes un día más de 2 clases y pues esta presentación como siempre la vamos a subir a Classroom para que ustedes la tengan en digital. Sobre todo vamos a tratar de finalizar rápido con el tema de la Ley de Protección al Consumidor para iniciar con contratos típicos mercantiles y para empezar con la sociedad de tipo mercantil, que verdaderamente es la estructura vertebral del derecho mercantil. Nosotros como estudiantes de derechos vamos a ser medidos si tenemos conocimiento de quiénes son las personas que intervienen en una negociación mercantil, cuáles son los contratos típicos mercantiles, cuáles son las sociedades de tipo mercantil. Con esos 3 elementos vitales, si ustedes sepan, van a tener éxito en el día de sus trabajos. Así que eso es todo por hoy. Ya terminamos la clase. Las personas que quieran abandonar el curso lo pueden hacer. Y me quedo solamente con las personas que tienen alguna duda por ahí. Gracias. Licenciado, buenas noches, disculpe. Buenas noches, te escucho. Tengo 2 consultas. La primera sería cuando los locales o las empresas mercantiles indican que tienen un acceso restringido a las personas, ¿no se consideraría como discriminación? ¿Que se reservan el derecho de admisión? Sí, también puede ser sujeto de una queja ante la DIACO. Ah, de acuerdo. Y ahora la otra cuestión era que si uno quiere actuar en contra de esa entidad mercantil, tendría que ir a plantear una denuncia al Ministerio Público. Depende de qué planteamiento quiera hacer, ¿verdad? La DIACO es una acción administrativa, ¿verdad? Que tendrá una sanción ante el registro mercantil, ¿verdad? Una sanción económica. Pero puede accionar por medio de una queja ante la Dirección de Atención al Consumidor y paralelamente presentar una denuncia por estafa. ¿Sí? O sea que la ley de protección sí tiene una medida coercitiva, que es No, esa multa que usted menciona. la ley de protección al consumidor establece de forma general, ¿sí? Cuáles son esas disposiciones generales en las cuales incurren las empresas de tipo mercantil que cometan esos abusos de tipo mercantil, ¿sí? Pero carecen de una capacidad coercitiva para sancionar económicamente. Aunque administrativamente el Ministerio de Economía ha querido hacerlo por años, ¿sí? Es necesario reformar la ley, crear un reglamento más extenso, ¿sí? Y crear una procuraduría que pueda sancionar económicamente a las empresas. Es por eso que esta ley es una ley, por así decirlo, sin armas, ¿verdad? Así lo llamamos, una ley sin armas. Crea una institución, reconoce disposiciones generales para presentar quejas, pero que carece de una sanción o una capacidad coercitiva relevante para que a una empresa considere 2 veces antes de cometer algún agravio o algún atropello a su consumidor final. Gracias, Lick. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Los veo la siguiente semana. Mil bendiciones, estamos a la orden y pues a cuidarse mucho del COVID, por favor.